Reflexión bíblica del viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. El evangelio está tomado de San Mateo capítulo 8, versículo 1 a 4. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, a Jesús lo seguía una muchedumbre. Se había hecho famoso y muchos lo buscaban para escuchar su mensaje. Sin embargo, eso no le impedía detenerse a escuchar y ayudar a los excluidos de la sociedad que se acercaban a pedirle ayuda. Así lo hizo con el leproso que nos presenta el texto de hoy. Lleno de dolor y consciente de su enfermedad, que se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros también, que vemos al Señor tan cerca y nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos tan lejos de su plan salvífico, debemos sentirnos ansiosos y capaces de formular la misma expresión que el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús también te contesta: sí quiero, queda limpio. Hermanos y hermanas, ahora surge una pregunta: ¿puede una sociedad que desconoce el pecado pedir perdón al Señor? ¿Puede ella pedirle su purificación? Todos conocemos a personas que están sufriendo y cuyo corazón está herido, pero su tragedia es que no siempre son conscientes de su situación personal. A pesar de todo, Jesús sigue pasando cerca de nosotros día tras día y siempre espera de nosotros la misma petición: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero nosotros también debemos trabajar juntos. Por eso San Agustín nos lo recuerda en su fórmula clásica: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, debemos poder pedirle ayuda al Señor, querer cambiar con su ayuda. Hermanos y hermanas, cuando llega el momento del arrepentimiento, el momento de la confesión sacramental, debemos dejar atrás el pasado, las heridas que infectan nuestro cuerpo y nuestra alma. No lo dudemos. Pedir perdón es un gran momento de la iniciación cristiana. Es el momento en que se nos cae la venda de los ojos. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta de su situación y no quiere convertirse? Conocemos el dicho: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hermanos y hermanas, hoy Jesús quiere darnos la mano de Jesús, que extiende
recuerda la figura de la mano fuerte de Dios, tan presente en el Antiguo Testamento. Esa mano da seguridad. Tu mano me sostiene. Con ese mismo poder de su mano, Jesús pasa por todas partes curando enfermos y expulsando demonios. El poder del mal se rinde ante esa mano fuerte. Hermanos y hermanas, dejémonos interpelar por estas palabras y a fin de que el Señor pueda sanar nuestras heridas. Y al igual que el leproso, podemos decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor te contesta y te dice: sí, quiero, queda limpio. Que Dios y la Virgen María les bendiga y les acompañe hoy, mañana y para siempre. Amén.